Buenos días tengan todos hoy, día 13 del mes 1 de 2023. Sí. Estamos adelante ya por asunto de fecha, puesto que a nivel mundial se esperan muchas cosas, sucesos sobre las situaciones políticas y religiosas, determinaciones de una forma de ajuntamiento de las personas, lo cual esas eh, congregaciones van a hacer efectivo la palabra de Dios, porque son opositoras a Dios. Y es lo que se cumple la palabra de situaciones embarazosas, puesto que cuando se dijo en Daniel 7:25 que se iba a levantar una persona que iba a mudar los tiempos y la ley y eso, es una situación embarazosa que iba a suceder. Cuando se dijo que el Mesías iba a ser entregado por 30 monedas de plata, eso es una cosa embarazosa, porque es una cosa insólita. Son cosas que son profecías, pero son fatales, no son correspondientes a lo que significa la trayectoria de la fe que debemos tener. Y de los acontecimientos, vamos a leer en el Salmo 2, verso 3, una situación que se desata, empieza a construirse ahí. Salmo 2, verso 3. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Oca. Ahora vamos, todo lo que quiero enseñarles es el problema de las coyundas y de las cuerdas y aún más del yugo. Porque hay muchas maneras, la gente ha hablado de yugo en lo particular, en que todo se compromete, que una persona que es un yugo, que es una atadura, algo que se ata a una persona, a un proceder. Puede ser debido, un proceder debido y un proceder indebido, que son las cosas de los hombres, de la carne, etcétera, 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 muchas cosas. Cualquier fenómeno que usted se ate a hacer sin tener la conclusión del verdadero yugo, el que pertenece a nosotros, el que tenemos que estar enyugados. Es decir, que tenemos que ser siervos de ese yugo, porque nos ata a ese yugo. Y ese yugo está identificado que es la palabra del Señor. Vamos a leer y quiénes están atados a ese yugo. A Jeremías 5:5. Sí, Jeremías 5:5. Sí, la palabra en Jeremías capítulo 5, verso 5. Irme a los grandes y a hablareles, porque ellos conocen el camino de Dios, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Primeramente se habla de las coyundas rotas. Esto es muy sencillo de que ustedes puedan, es comprensible.
Ustedes leyendo las escrituras pueden ver cómo es que están rotas las coyundas de Dios. Las coyundas están representando, como ya le he dicho en otro mensaje anteriormente, que representan los siervos, los profetas. Son las coyundas de Israel. ¿Y por qué fueron rotas? Sencillamente porque no la obedecieron y no la obedecen hasta la actualidad. Ahora, ¿quiénes son estos grandes que dice la Escritura? Vamos a leerlo en Miqueas 3:1. ¿Quiénes son los grandes? ¿A qué se refiere Dios? Miqueas capítulo 3, verso 1. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y cabezas de las casas de Israel. ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Usted sabe que en las universidades se estudia derecho. Derecho son las determinadas carreras que las personas determinan realizar. Unos ingenieros, otros arquitectos, otros doctores, otros cirujanos, Abogado. abogados, son carreras. Y estos son términos de saber el derecho, estudio de derecho. Pues la palabra de Dios también es un estudio científico de derecho. En poco se ha conocido porque las personas se han dado a abandonarse de este derecho. ¿Quiénes son los grandes, según dice allí? Declarado determinadamente, pues lo que Dios determinó, Jacob, los príncipes, el rey, príncipe, y los principales de las tribus de jefe de familia, cabeza de familia, que existía eso, se desistían de convenio con Dios, de la legalidad, de la ley. Entonces, las coyundas, que son los profetas, como ustedes saben bien, tiempo tras tiempo fueron recalcando como lo estoy haciendo yo ahora, la palabra de Dios, continuándola y continuándola. Como yo les he dicho en Isaías 55:11, que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que cumplir el propósito aquella para la cual Él la ha enviado. Él la ha enviado. ¿De qué manera? A través de sus cuerdas, a través de sus coyundas, a través de sus coyundas y a través de sus cuerdas. Primeramente, las coyundas fueron nombrados los profetas. Hasta Machías, porque Machías es profeta. Eso es así. Y fue coyunda hasta ahí, significándole en la antigüedad el yugo de Dios. Toda palabra que sale de Dios es ley, es derecho. Dice Ezequiel, de revés se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. Todos los que presentan dioses y esas cosas, el hombre que se los ha hecho de muñequitos y que si yo, tú eres mi Dios y esas cosas, y ponen nombres que Dios no quiere ni que se mencionen,
Y incluso se mencionan en la Biblia porque el enemigo de Dios, que cambió y mudó los tiempos y mudó las cosas de Dios, Dios dice en su palabra que no se mencionen los nombres de esa gente, los nombres que ha plantado esa gente, incluso Roma. Tergiversó, enredó, como dice Pedro, tuercen las escrituras. Muchas aberraciones hay desde el llamado Génesis hasta el Apocalipsis. Berechit hasta Igalut. ¿Qué dice sobre el último punto de la ley, el fin de la ley de Dios en las coyundas que habló, una coyunda que habló en el fin de la ley, el cual representó el fin de la ley, el fin de las coyundas. Y luego vino lo otro. Vamos a leer ahora San Mateo. Ok, San Mateo 11:29. Dice así San Mateo 11:29. San Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Bien, llevad mi yugo. Ustedes simplemente no pueden literalmente entender eso. Eso hay que entenderlo espiritualmente. Cosa que las cosas se hablan de una manera, porque Dios ha hecho esa forma de hablar. Ese yugo, vamos a ver cuál es el yugo ese. Si es o no es. Léeme el otro verso que está posteriormente. El verso 30, el mismo capítulo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil. Si se lleva. Si lo llevamos. Hay puntos que son razonables y hay puntos que no son razonables. Vamos a leer cuál es la complacencia esa de Amachía, que cayeron en lugares delicados. Le cayeron en lugares delicados. Vamos a leerlo en Isaías 42:21. Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿En qué lugar delicado cayó? En la complacencia, en su corazón. Según dice Jeremías 31:33. Meteré mi ley en sus entrañas, la escribiré en su corazón. Y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pero ¿cómo? En desobediencia, en desacato, como muchas veces le he dicho, a la ley de Dios,
a su palabra. La ley es palabra de Dios. ¿Dónde dejó la ley de Dios? En que se iban con los asteros, con esa gente, eliminaban las cuerdas, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es proféticamente, son profecías, palabras proféticas profundas. Allá rompieron la coyunda de Abraham, que Dios constituyó allí en el profeta Abraham. La palabra dice que era profeta. La coyunda. Ah, no, que la circuncisión es una cosa de Israel, de Moisés. Eso se lo inculcó el diablo y no Dios. Su padre de mentira, como dijo Machía. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, y sus obras queréis hacer, y esas son las que están haciendo. La idolatría. Y la apostasía, según dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y no vendrá antes que no, hasta que no cese la apostasía. Bueno, ¿y dónde está la apostasía? ¿Quién averigua de la apostasía? ¿Qué evangélico averigua lo que es apostasía? Todos se jactan de estar hablando que son evangelistas, que son doctores. ¿Dónde está la apostasía? No están predicadas en el hombre de pecado, el hijo de perdición, declarado allí en Daniel profeta, dicho también en la significación en Pablo y en Johanán, en Juan. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál fue la complacencia de Amachía? No es la del Padre. Amén. Gloria. Isaías dice, hasta el testimonio sea la ley entre mis discípulos. Cayeron en cuerdas delicadas. En cuerdas. Las cuerdas no quedaron en lugares delicados. En las cuerdas. Las cuerdas. Los discípulos de Amachía son las cuerdas. Ya finales ya. Porque el profeta fue hasta Amachía. Los demás son siervos, no profetas. Porque hablan en son de profetas que hablan sobre el yugo de Dios. El yugo de Dios es su palabra, su ley. Es sencillo para nosotros, los entendidos, como dice Daniel profeta en 12:10, capítulo 12, verso 10. Los entendidos entenderán. Y eso es hasta el final. En tiempos medievales y todo, donde estaba la confusión religiosa y todo lo que se dio, y el catolicismo acabando con su inquisición esa. No tuvieron más que dejarla y seguir con su falsedad de demonios, predicando un Amachía falso, como dijo Amachía, el verdadero, en San Mateo 24:24. Cayeron las cuerdas en lugar de delicioso, empezaron las cuerdas. Yugo, coyundas, cuerdas, los profetas y los apóstoles. El yugo, la palabra en totalidad sobre unos y otros. Vamos a leer lo que dijo Johanán. Juan. Primera de Juan.
Lee primera de Juan 3, 4 y 5. Verso 4 y verso 5. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bien. El Señor apareció para quitar nuestros pecados. Ya es el último profeta. Y los pecados son quitados por medio de la sangre. Pero es que la sangre es palabra de Dios. Es mandamiento de Dios. Y sabemos entonces precisamente que el pecado es la transgresión de la ley. Todos esos evangélicos domingueros están transgrediendo la ley y están en apostasía. Entonces está bien entendido que el yugo es la palabra de Dios, su ley. Ese es el yugo. Y a Mashiach llevó el yugo en su corazón, se lo dice la Escritura. ¿Por qué lo dice así? Dice así porque se entiende. Meteré mi ley en sus corazones y me serán por pueblo. Mashiach es pueblo de Dios. Es del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Que no hemos pecado, sí. Cada vez que peca uno dice, lo perdonaré porque ese es mi pueblo. Entonces, ¿cuáles son las cuentas? Juan, Pablo, Pedro. Esta es la parte de las cuerdas. Primero, las coyundas, los profetas, hasta Machía. Y después de Machía, las cuerdas, sus discípulos, los apóstoles. No los papas ni esa gente que son los transgresores de la ley de Dios. Verídicamente, y que todos los evangélicos que hay hoy en día son traspasadores de la ley de Dios, son transgresores. Que por cualquier puntico que traspasen un mandamiento de Dios, ya están disociando. ¿Qué es lo que digo yo? Opuesto a Dios, opuesto a Dios, en desacato con Dios. Yo hablo palabras modernas porque estamos en un tiempo moderno, ya final, ya, donde hay mucha transgresión de la palabra de Dios, hay mucho pecado por donde quiera. Que el Señor tenga misericordia de todos y puedan entender esta pequeña relación de palabras que les he dado y puedan llevarla sistemáticamente como son, simbólicas, en simbología que Dios habla, la simbología de Dios. Y estos que están oyendo mi mensaje, digo, como dije que Netanyahu se ponga los pantalones, pónganse los pantalones, que se afirmen. Porque este es ya un ultimátum de Dios ya en estos postreros tiempos, ya no hay otro. Es volver a la predicación de las cuerdas. Entender a las coyundas y entender que el yugo son los mandamientos de Dios. Amén. Su palabra dicha que salió de su boca. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Acuérdense que de revés se convertirá aquel cuyo, ¿cuál es el derecho? El derecho no son de esos papas, ni de eso, de esos evangélicos. El derecho es de Amachía, el verdadero, de los verdaderos apóstoles, no de esos tantos apóstoles falsos que hay hoy en día, predicando que los mandamientos son de Moisés, que los mandamientos, eso es pecado, todo eso. Vamos a dar la bendición para los que quieren ser firmes en el propósito de la palabra de Dios para la salvación. Amén. Yevarejeja Adonai veivereja, Yaer Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Amén.